Ok, perfecto. Entonces, ahí Manfred Vega salió. Creo que no sé con la grabación, me parece. Eh, ¿Logran ver ahí la pantalla? Donde se ve el programa del curso. Sí, sí. Ok. Como ven, el curso es Automatización Industrial 3. La idea del curso es un curso teórico práctico. En este caso, las primeras semanas son un poco más de teoría y la parte práctica vamos a hacerla con simuladores y esperando que en las últimas semanas podamos hacer unas clases directamente en la universidad. Pero eso dependerá mucho del estado de la pandemia. Como tal, el curso es de 5 horas, perdón, de 4 horas y de 5 horas de estudio independiente. No voy a leer todo en detalle porque ya es lo mismo que siempre. Vamos a enfocarnos en los temas. La unidad 1, que son comunicaciones industriales en la automatización, es lo que vamos a ver hoy. Es una introducción y como algo básico, algo base para que ustedes puedan familiarizarse con el tema de las redes de comunicación industriales. Y ya después entramos en materia a una de las redes que más se utilizan, como es la red industrial Profilus, que es la que también utilizamos en la universidad. Vamos a ver las características generales, vamos a hablar un poco de Profilus DP, que es el que utilizamos en la U, y también vamos a hablar de otras opciones de Profilus, tanto para HMIs como para variadores y demás. Después entramos a red de comunicación industrial Ethernet, que esta es muy similar a cualquier red de Ethernet que ustedes utilicen, ya sea en sus hogares o que han visto en alguna parte. Es una red muy similar, trabajan sobre el mismo protocolo TCP/IP. La diferencia radica en que es más robusta la industrial. El cableado es más robusto, los conectores son más robustos, no son como los conectores plásticos que constantemente se les quiebra la patilla, el tubillo. Entonces ahí vamos a ver un poco sobre eso. La red industrial Profinet, que al final en forma muy resumida, Profinet es Profilus, pero utilizando el estándar Ethernet. Profilus como tal es basado en el 485, que es de 2 hilos, y Profinet es basado en Ethernet. Entonces, en el caso de Profinet y Ethernet, vamos a usar los mismos cables, vamos a usar los mismos equipos. La diferencia es en el protocolo, que al fin y al cabo el protocolo es en la parte de red de comunicación industrial wireless, igual es prácticamente lo mismo, es un tema muy corto porque lo que cambia aquí en la parte wireless es únicamente la capa física. Con capa física me refiero a lo que es por dónde está transitando la información. Si vemos los protocolos anteriores, estos están utilizando cable cobre. En el wireless es inalámbrico. Ahorita hay muchísimas opciones de wireless y entonces vamos a ir desarrollando un poco sobre ese tema y que ustedes conozcan los protocolos que ahorita se están usando más, tanto para lo que es industrial como para lo que es IoT. Ahí vamos a dar una pincelada sobre eso. Y después los últimos temas son de robótica. Entonces, ahí vamos a hablar sobre la introducción de la robótica industrial, herramientas matemáticas que se utilizan y programación básica de robots. Y con eso estaríamos en el curso. Una programación básica de robots es un simulador que se usa. Entonces, ahí, el simuladores de la universidad, yo lo tengo, yo se los pasaría a todos. Es un software un poco complicado de instalar, pero se instala con relativa facilidad, siguiendo los pasos. Y ahí estaríamos con lo que es la parte de robots. ¿Okay? Lo que es la evaluación. La evaluación va a ser igual, 2 pruebas. En este caso, cada prueba 25%. Las prácticas en clase, que son prácticamente las tareas que se les va a estar dejando en el sitio, que es para que ustedes vayan poniendo un poco el conocimiento en práctica, es decir, con los simuladores y demás. Y el proyecto final, estaremos viendo si logramos volver a la universidad
ver si lo hacemos ahí, en conjunto, o vemos cómo lo manejamos. Y si no, se haría un proyecto con un simulador. Probablemente sea la parte de robot. En temas de bibliografía, siempre el mandado es un buen libro para la parte de PLCs. Guerrero es muy bueno también para la parte de comunicaciones. Y los demás son similares, pero les recomiendo entre esos dos. Y lo que es Matricon, Matricon es más que todo para lo que es comunicaciones con OPC, que eso es más enfocado a sistemas SCADA. Ahí si tienen una consulta sobre eso, lo podemos manejar. No está dentro del curso, pero igual lo podemos ver un poco sobre eso. Ok, ¿alguna duda sobre el programa del curso? ¿No hay dudas? No, yo creo que todo está bien, sí. Ok, perfecto. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es apagar el micrófono para que no se escuche mucha bulla de atrás. Ahí dice lo tiene activado Fabricio. Ok, perfecto. Bueno, al ser estas las 2:12, estamos 9 personas conectadas. Ok, entonces, vamos a entrar a la materia. La idea de las clases es, como a la 1 empieza el curso, que ustedes puedan empezar a leer lo que está en la plataforma, y a las 2 de la tarde nos estamos conectando para discutir lo que es la teoría y cualquier duda que tengan, y así resolverlo más fácil. Si por alguna razón les queda una duda posterior a este espacio, igual me pueden contactar por WhatsApp o por correo, y si se puede hacer una reunión como este tipo, o lo manejamos por medio de WhatsApp o por correo, cualquiera de las opciones. Ok, entonces vamos a empezar con la materia. La idea de estas clases sincrónicas es que sean relativamente rápidas. Entonces, vamos a hacer lo más expedito posible. Y por eso la idea también es que ustedes hayan visto un poco la teoría en la hora anterior. Esta es para algunos un repaso, yo se las dejé en el curso de Auto 2, entonces vamos a verlo relativamente rápido. ¿Qué son comunicaciones industriales? Al final lo podemos ver como esa definición que aparece ahí, o lo podemos manejar como una definición más sencilla. Al final las comunicaciones es una forma en la que las máquinas se logran establecer una comunicación para realizar cosas. Así como ustedes hablan con sus amigos o hablan con sus papás o con sus hermanos y se logra una comunicación efectiva, eso es lo que se busca con las máquinas. La diferencia radica en que las máquinas no son tan inteligentes como los seres humanos. Si a una máquina usted le dice que tiene que responder a un comando que se escribe como, por ejemplo, hola, y que la H tiene que ser mayúscula, si usted le escribe hola sin H mayúscula, él no lo va a entender. Así son de complicadas las máquinas en el tema de que es muy estricto el tema del protocolo, del idioma. Tiene que ser exactamente según las reglas que están establecidas. A diferencia de los seres humanos, que son más fáciles de comprender, aunque haya pequeñas variaciones. El objetivo de la comunicación industrial en la parte de la automatización es el intercambio de información entre un equipo maestro y un equipo esclavo. También esta filosofía puede aplicar en la maestro-esclavo como servidor y cliente. Son filosofías similares. Nada más que la maestro-esclavo se usa más a nivel industrial y servidor-cliente se usa más en otras aplicaciones, pero también existe a nivel industrial. ¿Quién es el maestro? Típicamente el PLC. ¿Quién es el esclavo? Pueden ser otros PLCs, así como también pueden ser drivers, variadores, pueden ser equipos de, por ejemplo, monitoreo de energía,
Hay muchísimas opciones en donde el equipo esclavo simplemente está esperando que el maestro le pregunte algo y él le conteste. Así de sencillo. ¿Cómo ha evolucionado esto? Ok, la evolución de los procesos industriales, teníamos desde contactores, después pasamos a temporizadores, ya empezamos los módulos lógicos, entramos a los PLCs o micro PLCs y después ya entramos a PLCs y ya empezamos a la necesidad de que se haya una comunicación, ya sea con un SCADA, que un SCADA es un equipo para supervisar, controlar y adquisición de datos, como una pantalla donde están los operadores y están visualizando todo el proceso, y ahí entra la red de comunicación, porque ya no todo está centralizado en un único controlador, sino que hay diferentes controladores y por lo tanto hay que establecer una comunicación entre ellos, así como también entre el SCADA. Ahí nacen un montón de opciones de protocolos, los más viejitos, pueden ser Modbus, Canvas, y hay otros más que son muy viejos, hasta los más nuevos, inalámbricos, mayoría, Ethernet, LoRa, XB, hay un montón de adicionales que ya han ido evolucionando conforme va creciendo el tema del proceso industrial. Como mencionaba, ayer eran procesos independientes. Aquí tenemos cada uno de estos procesos, era un PLC, era una HMI y listo. Ahí era solitario. Ahora ya todo está integrado. Y se complementa ahora que todo esto muchas veces va a la nube. Entonces, vamos a ver, ¿qué más? Todo esto va, ¿ok? Todo esto se está ahora enviando a la nube. ¿Qué es la nube? La nube son servidores que están instalados en ubicaciones estratégicas. En el caso, tenemos los servidores de Amazon, de Google, así como ustedes si quisieran pueden hacerse una nube, simplemente tienen que hacer una inversión grande en servidores, en máquinas de respaldo, de infraestructura, de una conexión directa de fibra al backbone, como llaman. Entonces, al final, esas son instalaciones especializadas para lo que es adquisición de datos. Pero ahorita el curso no se enfoca en eso, pero sí para que ustedes lo conozcan. Entonces, esa evolución, en resumen, lo que ha traído es la necesidad de la comunicación entre los dispositivos de control. Existen diferentes, están sistemas de control centralizado, donde todo está en un solo PLC, en un solo controlador, sistema de control distribuido, donde hay varios controladores interconectados, y hay híbridos, donde hay una mezcla de los otros dos. Si vemos los sistemas de control, el control centralizado, como lo que se ve en la izquierda, ahí está todo. Todo el PLC tiene el control sobre todos los periféricos y sobre todos los sistemas. Entonces, son sistemas muy saturados, donde él lleva el papel preponderante en todo, y no existe la necesidad de una comunicación, sino que él prácticamente lo hace todo. Y existen otros que ya es control distribuido, entonces ya hay varios paneles con sus controladores y ya requiere comunicación entre ellos para poder hacer un control correcto, porque no podemos trabajar un sistema que requiere una sincronía sin una comunicación. Porque al final, si el proceso A le envía producto al proceso B, y si no hay una comunicación entre estos, va a producir un problema. Si ya sea que el proceso B falla y el proceso A no se da cuenta y sigue produciendo y sigue alimentando, y va a llegar a desbordarse. Entonces, sí existe la necesidad de esa comunicación efectiva. ¿Hasta ahora alguna duda? Vamos bien, entonces. Okay. Con el tema de la jerarquía, normalmente lo vemos a diferentes niveles. Entonces, en el primer nivel están todos los equipos, dispositivos, sensores. Aquí está todo eso. Pasamos a otro nivel donde ya están los controladores. Entonces, aquí vemos dispositivos como un PLC, diferentes controladores de entrada y salida, con lo que son gateways para máquina inalámbrica, etc. Pasamos a otro nivel donde ya está
por decirlo así, como un PLC principal, que puede ser el que lleve todo el control o que esté monitoreando y con una plataforma X. Después pasamos a la siguiente etapa, que es la red, que es una red típicamente Ethernet, donde ya tenemos switches, servidores, tenemos el software SCADA, tenemos las PCs, y ese es el nivel de acá. Puede pasar de aquí al último nivel. Vemos que hay un paso intermedio, por ejemplo, vemos que esto de acá se puede comunicar con estos incluidos gateways wireless, pasan a este router inalámbrico y pasan directamente a la plataforma HMI SCADA. Pero lo típico no es esto, lo típico es que pasen o hagan este camino. ¿Por qué no es tan típico esto? Porque aunque las comunicaciones inalámbricas son bastante eficientes, hay un riesgo de que se pierda información. Entonces, cuando son sistemas críticos que tienen que actuar sí o sí, el sistema es cableado. Cuando son sistemas no críticos, que es un monitoreo, una cuestión que si falla no afecta el proceso, puede hacer que se haga de forma inalámbrica. Entonces, ahí para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Cuál es la necesidad de la comunicación industrial? Ya lo hemos comentado. El típico sistema de control utiliza conexiones punto a punto. Esto provoca una gran complicación en los cableados de los dispositivos de campo, especialmente en grandes industrias. También el problema de detección de fallas es muy importante en el caso de la comunicación. Es muy fácil poder llegar y diagnosticar un equipo, porque el equipo te dice que tiene problemas, qué es la falla que tiene. Y el aseguramiento de la información, que es también algo muy importante. Entonces, no solamente la comunicación es una cuestión de que es algo práctico, sino que también es necesario. Ahorita existen diferentes tipos de sensores donde la conexión al proceso es por señales analógicas, ya sea 0,10 voltios, 420 miliamperios. Pero si yo tengo un sensor, por ejemplo, un sensor de presión, que tiene una salida de 420 miliamperios, él me manda esa señal al PLC, el PLC la recibe, procesa la información y actúa sobre eso. Si ese sensor empieza a detectar problemas, ya sean en su electrónica, no tiene una forma de cómo avisarle al controlador que tiene problemas. La única forma es, que mande una señal de 22 miliamperios para decirle al sistema, hay una falla. ¿Qué es? No se sabe, pero hay una falla. En cambio, si yo quito ese sensor y pongo un sensor que tenga una comunicación industrial, ese sensor tiene la capacidad de mandarme no solo el dato de presión, sino que me puede mandar el dato de estatus, de cómo está él, su salud, por decirlo de esa manera, que típicamente se le llaman en las industrias, y cualquier falla o acontecimiento, él lo puede avisar y puede darle información. ¿Ok? Entonces, por ese lado. ¿Cuáles son las ventajas? Ahorra costos de instalación, porque vean que si yo tengo 100 sensores y todos son con salida 420 miliamperios, 0,10 voltios, ocuparía 100 pares de cables para esos 100 sensores. En cambio, si yo pongo 100 sensores, pero ellos tienen una comunicación digital, entonces yo puedo tirar un solo cable y ese cable lo va conectando uno a uno y se reduce significativamente la cantidad de cables. Por lo tanto, vamos a tener sistemas más ordenados y fáciles de identificar. Vamos a tener la detección de problemas de dispositivos de campo, como antes mencionaba, porque ahora los dispositivos van a avisarle al controlador si tienen algún problema interno. Van con las nuevas tecnologías porque permite grandes distancias, por ejemplo la fibra óptica. Yo no podría conectar un sensor de 420 miliamperios que esté a 1 kilómetro a un PLC. Es demasiada la distancia. Ahí ya tendría que utilizar un protocolo de comunicación y con fibra óptica o inalámbrico, si fuera el caso de que no es un sensor crítico. Fácil de integrar con nuevas tecnologías. Ya prácticamente todos los PLCs del mercado
hablan de los lenguajes más comunes, que son lenguajes estándar, y también permiten el gran manejo de datos en sistemas computacionales, como son los SCAC que antes mencionamos, que era supervisión, control y adquisición de datos. ¿Cuáles son las desventajas? Requiere un mayor conocimiento. En este caso, ustedes, como ingenieros, futuros ingenieros, van a ocupar de este curso y así como también de otros más, así como en la práctica, de conocer y especializarse en los diferentes protocolos. Y una desventaja que también es, si yo llego y asocié sensores, que el ejemplo que estaba antes, que están todos conectados, y corto el cable en algún punto, voy a perder varios de los sensores que estaban conectados. Pero esos casos sí, son casos atípicos, pero pueden pasar, entonces es una desventaja. Si tienen ese punto o esa debilidad. Ok. ¿Qué es en sí el protocolo de comunicación? Como antes mencionaba, es un conjunto de reglas y normas que permiten que dos o más dispositivos de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellos. Y en este caso, cuando hablamos de protocolos, típicamente son a niveles industriales. Entonces, algo que se menciona mucho a nivel de protocolos son buses de campo. Entonces van a encontrar la palabra buses de campo, que es muy similar o es una palabra que se utiliza para representar también los protocolos. El bus de campo X, el bus de campo de Profiles, entonces, por aquellos que lo escuchan. Al final, se trata de reglas o el estándar que define la sintaxis, semántica y sincronización de la comunicación, así como posibles métodos de recuperación de errores. Por darles un caso real, ahorita estaba trabajando en comunicarme con un variador de Allen Bradley, perdón, de ABB. Entonces, eso es un poco lo que hay que leerse y entender para poder comunicarse con un variador. Es un documento como de 80 páginas en resumen. Esto es para Profiles. Entonces, cada fabricante tiene sus particularidades, pero a nivel de protocolos usan las mismas reglas. Vamos a encontrar esto que estamos viendo aquí. Antes les mostré. A ver. Esto que está aquí se parece, vean que se parece mucho, aunque esto es ABB, se parece mucho a Siemens. Entonces, estamos hablando de dos fabricantes completamente diferentes, competidores 100%, pero en la parte de Profibus DP tienen que utilizar las mismas reglas. Entonces, de esa manera, yo puedo comunicarme variadores Allen Bradley, perdón, ABB, con un PLC Allen Bradley, o con un PLC Siemens, o al revés, cualquiera de las opciones, mientras ellos tengan estos protocolos. Entonces, esas reglas son prácticamente escritas en piedra. La parte de clasificación de la red de comunicación industrial podemos encontrar prácticamente dos. Red de datos, por ejemplo, OPC, y red de control, que son propios. ¿Qué depende cada una? Depende del ambiente. Por ejemplo, si nosotros vamos a instalar una red en una planta, en el proceso como tal, en el proceso industrial, ocupamos de ciertas características que nos da una red de control. ¿Por qué? Porque es un protocolo que está hecho para soportar ruido eléctrico, para soportar, en este caso, lo que es la capa física del cableado, soportar cargas mecánicas. Es un protocolo que está hecho para trabajo pesado. En cambio, las redes de datos son como las que nosotros vemos en las oficinas. Un cable UTP, sencillo, común y corriente, conectores nada especial. No hay ruido eléctrico, no hay posibilidad que le pase un montacargas por encima, entonces son mucho más sencillos.
¿Ok? Comunicaciones entre los PLCs y dispositivos de campo. El bus de campo, que antes mencionaba, es un sistema de transmisión de información que simplifica normalmente la instalación y operación de máquinas y equipamiento industrial. Entonces, eso es algo que se le llama muy común, como mencionaba antes, a los protocolos de Profibus, el bus de campo de Profibus, de Modbus, el bus de campo de Modbus. El tema de niveles de OSI, idealmente las especificaciones de un bus de campo deben cubrir los 7 niveles de OSI. OSI es un estándar. No es algo que ahorita nos interese mucho, pero sí es importante conocerlo. Los buses de campo normalmente se implementan en 3 capas, a diferencia de los protocolos normales, como el que utilizamos para conectarnos a Internet, por ejemplo. El nivel OSI, hay 7 niveles. No sé si han escuchado alguna vez el chiste de capa 8, que estaba relacionado con esto. Ahí se los dejo de tarea. El nivel físico especifica lo que es la conexión, la naturaleza de la señal. Es el medio de transmisión. Entonces, es cobre, es aire, ¿qué es? Es fibra, eso es lo que es el medio físico por el cual se transmite la información. El nivel de enlace son protocolos de acceso. En este caso, vamos a profundizar mucho, pero para que ustedes sepan que la MAC que tienen cada uno de los equipos que usted se conecta a Internet es un número único que tiene su equipo, y eso se trabaja a nivel de enlace. Y el nivel de aplicación, que es el dirigido al usuario, que es el que ya obtiene la información y la gestiona y la presenta. Entonces, vamos a ver que los buses de campo, que son los protocolos de comunicación, utilizan esos 3 niveles. El objetivo del bus de campo es sustituir la conexión punto a punto. O sea, ya no vamos a utilizar los 100 cables para los 100 sensores de 420 mA, sino que solo vamos a usar uno. Y es el bus Modbus o Profibus o lo que sea. Generalmente son redes digitales, bidireccionales, multipunto, montadas sobre un bus serie, que conectan dispositivos de campo como PLC, transductores, actuadores, sensores, equipos, entre otros. Ese es un ejemplo. Que igual, como mencionaba antes, los 100 sensores, en lugar de mandar 100 cables al PLC, y ocuparíamos 100 entradas del PLC, vamos a tirar solamente un bus de campo. Ese bus de campo va en serie, se va conectando a cada uno de los equipos, y al final solamente es un cable. Y con la gran ventaja de que tengo una gran cantidad de información adicional a la que me darían solamente las señales de 420 mA. ¿Cuáles son esos buses de campo? Para mencionarles algunos, de los más comunes son esos que se ven ahí. Modbus es una estrella, prácticamente se usa en todo lado. DeviceNet también se utiliza mucho. Profibus también muchísimo. CANopen se usa, pero más que todo a nivel muy específico de ciertos procesos, pero no es tan común. Foundation Fieldbus también no es tan usado. Profinet es muy usado por Siemens. Acibus también, pero no es tan implementado. Longworks de Honeywell y BACnet, que se usa mucho en sistemas de aire acondicionado o sistemas de acondicionamiento. Ok, buses de campo. Vamos a ver que los buses de campo hay 2 categorías. Están los propietarios y los abiertos. Los propietarios son propios de la empresa, son privados, son con licencia. Yo no puedo usarlos a menos de que compre la licencia. Y esas licencias son caras. Pueden andar entre los $1,000 a los $10,000, dependiendo del tipo de licencia y demás. Y están los protocolos abiertos o públicos, que son disponibles para su uso. Y tienen interconectividad, tienen interoperatividad y tienen intercambiabilidad. Ejemplos de protocolos públicos o abiertos son Modbus y Profibus. DeviceNet y Profinet está más enfocado a Siemens, pero igual Siemens lo ha dejado abierto para que más gente lo utilice. Pero al final, ¿qué es esto de propietario y abierto? Si vemos un ejemplo más de la vida cotidiana, podemos verlo con Android, que ustedes usan en su mayoría de teléfonos, que es Linux, y con Windows. Nosotros, Windows, deberíamos de pagar la licencia, no todo el mundo la paga, pero es un software
privado, un software propietario, pertenece a Microsoft. En cambio, Android, aunque lo desarrolló Google, es abierto. Está abierto para que todo el mundo sepa cómo funciona, para que cualquier dispositivo, si usted fabrica su propio celular y usted quiere utilizar Android, lo puede usar. En cambio, si usted fabrica un teléfono y quiere utilizar el sistema operativo de Apple, no lo puede hacer. Solamente Apple puede utilizarlo. Entonces, eso es un ejemplo de lo que podemos ver como privado o como propietario y protocolo abierto. ¿Alguna duda hasta aquí? Y ahorita tenemos 12 conectados. Entonces, seguimos. Sí, en mi caso creo que todo bien, profe. Ok, perfecto. Comunicación entre el PLC y sistemas de control. Para los sistemas de control distribuidos o híbridos, se requiere comunicación entre controladores de los diferentes procesos. Entonces, para ello ocupamos protocolos de comunicación robustos, con una alta confiabilidad. Ahí entra un poquito la separación entre los buses de campo y ya un protocolo para comunicar PLC y PLC. Los buses de campo son más mencionados o utilizados a nivel de piso, por decirlo así, a nivel de sensores y actuadores con el PLC. Pero para comunicación de PLC-PLC normalmente utilizan protocolos más rápidos y más robustos, porque requieren mayor transferencia de información. Eso no significa que Modbus, por ejemplo, no lo puedo utilizar para comunicar entre PLC y PLC. Sí lo puedo usar. Aunque también lo utilice a nivel de piso, por así decirlo, también lo puedo usar entre PLC y PLC. Pero hay ciertos protocolos en que solamente se pueden usar como buses de campo. Que, por darles un ejemplo, HART, H-A-R-T. HART es un protocolo de bus de campo exclusivo, no se usa para comunicación entre PLC y PLC. La comunicación con variadores, la gran mayoría es con Modbus 485, que ya viene como por default, por fábrica, pero también existen otras tarjetas adicionales. El ejemplo que les di antes del variador ABB, se le instaló una tarjeta de Profibus, entonces ya puedo comunicarme con él con Profibus. Pero si mi PLC ahora Profinet, sí, también puedo comprar la tarjeta de Profinet, se la instalo y ya puedo hablar con Profinet. A los que tuvieron la posibilidad de trabajar con los variadores de Siemens, los que están ahí en la UTN, los variadores pequeños, esos traen una tarjeta de Profibus. No sé si alguno logró verla, pero esperemos que para finales de este cuatrimestre podamos hacer práctica con ellos. Si no, igual en la presentación que ahorita la vamos a hacer rápidamente, ahí se la voy a mostrar, la tarjeta. Entonces, si un variador X de la marca que yo quiera o que ya esté instalado en el proceso, por ejemplo, ustedes tienen que ir a automatizar un proceso en una planta de Metalco, por ejemplo, y ahí tienen un PLC marca Omnium y tienen un variador marca Allen Bradley, y al final se les pide que tienen que comunicarlo. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Es ver los protocolos de comunicación que habla el PLC Omnium y qué protocolos de comunicación habla el variador. Si hay un protocolo que es en común, perfecto, pero que sea un protocolo común, 100% homologable, 100% compatible. O sea, que en este caso, si el Omnium habla Modbus RTU, que el variador hable Modbus RTU, porque puede ser Modbus, pero si el PLC lo que habla es Modbus TCP y el variador es Modbus RTU, ya no me va a servir, porque hay una diferencia. Ahí lo que es RTU es de 2 hilos, es 485, y TCP es con cable Ethernet. Entonces ya ahí voy a tener que comprar o un equipo que me haga la conversión, o voy a tener que comprarle la tarjeta al variador para que ya hable el mismo protocolo que el PLC. Entonces, eso es algo común que se hace a nivel de automatización. ¿Por qué comunicarse con dispositivos de campo? Es un poco de lo que hemos hablado.
las posibilidades de comunicar un equipo maestro con el PLC y la obtención de información que no podemos obtener con un KEIPA. A los que trabajaron con variadores, yo creo que todos en todos trabajaron con variadores, ahí vieron que es un poco complicado estar extrayendo información de la pantallita del variador, extraer los valores de los parámetros. Si yo tengo una comunicación con mi equipo, con un PLC, y yo puedo extraer todos los parámetros. Lo que tengo que hacer es programar el PLC para pedir la información, pero puedo obtenerlos todos los que quiera, y mostrarlos en un HMI. Pero si no tuviera esa opción de comunicación, ¿qué tengo que hacer? Ir al variador y empezar a buscar en esa pantallita ahí con los botoncitos y todo, ir a buscar cada uno de los parámetros. Y eso no es funcional, porque si yo quiero ver la corriente de ese variador, no voy a estar con una persona ahí apuntando el valor cada minuto. Es algo completamente impráctico. Entonces, ahí es indispensable la comunicación con el equipo. Que puede tener una salida de 420 y conectar el PLC. Sí, también es una opción, pero típicamente los variadores tienen unas salidas finitas. Si yo quiero ver corriente, quiero ver velocidad, quiero ver potencia, quiero ver el torque, quiero ver cuantas variables quiera, no me van a alcanzar las salidas que tenga disponibles. Algunos parámetros importantes que se deben leer en un variador, por dar un ejemplo, es el estatus, si está corriendo, está detenido, si está listo, si tiene alguna alarma o si está en falla. Información de falla, ¿qué tipo de falla es? Un código de falla, igual como el warning, la advertencia. Y también variables, que típicamente quiero ver con un variador. Quiero ver la velocidad del motor, quiero ver si es un sensor de nivel, quiero ver el nivel, quiero ver la presión, quiero ver la temperatura, etc. Quiero ver la potencia, todo. Si la comunicación con otro controlador, las variables a leer son simplemente las necesarias para sincronizar el proceso. Entonces, ¿qué quiere decir ese párrafo? Lo que quiere dar a entender ahí es que si yo lo que quiero comunicarme es con otro PLC, típicamente no voy a buscar esas variables como estatus y información de fallas, sino que lo que voy a hacer es sincronizar el proceso. Como el ejemplo que daba antes del proceso A y el proceso B. El proceso A alimenta con producto al proceso B. Si el proceso B tiene que conocer exactamente cuánto le va a entregar el proceso A para poder prepararse y sincronizarse para poder obtener el mejor resultado. Entonces eso es lo que hablaba de la sincronización de los procesos. Aquí los parámetros, por ejemplo, en el caso de los variadores, que arranque, que pare, tiempos de aceleración, desaceleración, preferencia, set point, a qué velocidad quiero que vayan, eso se refiere con set point. Si quiero aplicar un reset, pero en el caso de restablecerlo, en demás. Igual, en el caso de la comunicación con otro PLC, son las necesarias para sincronizar. Entonces, aquí lo que se resume es que cuando yo quiero comunicarme un PLC con un variador, es para comandarlo, es para saber sus valores. Cuando yo quiero comunicarme con otro PLC, que es una comunicación PLC-PLC, es para sincronizar procesos. Porque en este caso lo que voy a hacer es mandar la información a un PLC y el otro le responde y está en este juego para sincronizarse y poder hacer el proceso completo, que sería proceso A y proceso B. Ok, eso sería con lo que es el capítulo 1. Rápidamente, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? Profe, ¿Sí? ¿de cuánto debería de ser la tarea? Porque, bueno, ahí es como una especie de ensayo de lo que uno entiende, por lo Sí, que claro. leí. No, ahorita Entonces, no es un párrafo, no es una tesis, ¿verdad? Es simplemente de lo que ustedes entendieron y lo que leyeron, es para yo saber si les queda claro que es un protocolo, ¿sí? Pero con sus propias palabras, no es que tienen que buscar en el documento y copiarlo, sino que de lo que ustedes entendieron y lo que yo les expliqué, ¿qué es para ustedes un protocolo? ok, gracias. Rápidamente, para ya no aburrirlos, lo que es, les hablaba antes del variador. Este variador en sí, él no habla ningún protocolo.
él ocupa este módulo, esta tarjeta adicional, para poderse comunicar con Profius con este PLC. Ese era, algunos de ustedes ahí lo vieron como la práctica una práctica en Auto 2, pero igual para retomarlo y ver que la parte de Profius, aquí es donde entra la comunicación. Y lo que antes les mostraba, vean que tanto en Siemens como en ABB tienen que respetar las reglas de los protocolos. Independientemente de la marca, se tienen que respetar. Y aquí es lo que hablamos de las ventajas. Si yo no pudiera comunicarme con ese variador, no podría tener acceso a, desde una HMI, con mucha facilidad, poder regular su velocidad, poder ver la velocidad real de él, poder arrancarlo, poder apagarlo, poder graficar su corriente, poder graficar su potencia. No podría hacer nada de esto. Y esto ahora es el pan de cada día. Una empresa que no tenga un sistema automatizado de este tipo, es muy difícil no encontrarse. Pueden haber casos, no digo que no existan, que haya empresas que prácticamente la comunicación industrial sea muy poca, pero la gran mayoría de los casos ahora en la realidad es que la comunicación industrial es muy utilizada. Ok, ya con esto terminaríamos lo que es la presentación de la teoría. En la plataforma, yo les dejé, además de lo que vimos ahorita, les dejé eso. Les dejé un video de ABB, me parece, acerca de conceptos básicos de comunicación. ¿Sí lo vieron todos? ¿Sí lograron verlos todos? Sí, profe, yo sí lo vi. Yo también, yo lo vi. Ok, ahí vean ese video, no lo vamos a ver aquí porque tampoco es la intención. Ahí lo ven y cualquier duda que tengan con respecto a lo que vimos hoy, ya sea el programa, ya sea el video, pueden estudiar un poco más, por lo menos lo que son los protocolos por encimita para que los conozcan, los que mencionamos aquí, esos. Por lo menos estudien mucho este Modbus, te lo recomiendo mucho. Y Profius no tanto, porque lo vamos a ver aquí. Otro que podrían ahí profundizar un poco más, este también lo vamos a ver aquí en la clase, es este de BACnet. Ahí les queda como tarea moral. Ok, entonces, si no hay ninguna duda, llegaremos hasta aquí. Y recuerden, cualquier consulta adicional lo podemos ver por WhatsApp, por correo, y ya sea que nos conectemos a esta plataforma o en otra, cualquiera, ahí sí lo podemos ver. Profe, ¿Sí? con respecto al link, ¿siempre nos uniríamos a ese mismo o se No, cambia el link de cada clase? no, probablemente yo siempre mando unos minutos antes de las 2 para que ustedes se puedan conectar. Igual ahí en la plataforma lo subo. Ah, ok, ok. Ok, haríamos, pues. Sí, sí. Sí, eso sería entonces, profe. Bueno, les vaya bien, nos vemos. Muchas gracias. Ahí